La Academia Mexicana de la Lengua ha querido rendir homenaje a uno de sus miembros numerarios, don Eduardo Matos Moctezuma, con motivo de su 80º cumpleaños. Eduardo Matos ingresó a la corporación en mayo del año 2015 con un discurso titulado El decir de las piedras, en el que analiza tres esculturas mexicas que representan al sol, a la luna y a la tierra, es decir, la piedra del sol, la Coyolxauhqui y el Tlaltecutli. Este discurso fue respondido por don Miguel León Portilla, quien era el académico emérito de nuestra corporación. Eduardo Matos es profesor investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es miembro del Colegio Nacional, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, del Seminario de Cultura Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Son muy importantes los trabajos arqueológicos que ha hecho Eduardo Matos, muy particularmente relevante el que desempeñó en el año de 1978 en el gran proyecto del rescate del Templo Mayor de Tenochtitlan. Son muy numerosas sus publicaciones, entre ellas destacan Muerte a filo de obsidiana, Vida y muerte en el Templo Mayor, el Templo Mayor de Tenochtitlan, las excavaciones en la Catedral y el Sagrario Metropolitanos y un largo etcétera. Ha recibido muchos reconocimientos, tanto en nuestro país como en el extranjero. Se puede mencionar entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de la historia, ciencias sociales y filosofía, un doctorado honoris causa que le fue otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, etcétera. Y también hay que recordar que la Universidad de Harvard creó la cátedra Eduardo Matos Moctezuma en el año de 2017. En este homenaje van a participar varios académicos, cada uno de los cuales ha grabado una pequeña cápsula, un testimonio de su apreciación de la gran obra y de la gran personalidad académica de don Eduardo Matos Moctezuma. Ellos son don Felipe Garrido, don Fernando Serrano Migallón, doña Ascensión Hernández Triviño, don Patrick Johansson, don Javier García Diego, don Rodrigo Martínez Barax y también dos académicos correspondientes, doña Sara Pot Herrera en Yucatán, en Mérida, Yucatán, y don Natalio Hernández en Veracruz, Veracruz. También participará con una cápsula doña Patricia Ledesma, quien se desempeña como directora del Museo del Templo Mayor. Y con antelación a la proyección de estas cápsulas, habrá una importante entrevista que otra de las académicas numerarias, doña Silvia Molina, tendrá con don Eduardo Matos Moctezuma. Muchas felicidades, Eduardo, por este tan importante cumpleaños y esperamos que sigas en una actividad tan productiva, tan importante como la que has elaborado hasta ahora. Muchas gracias. Don Eduardo Matos Moctezuma llega a su 80º aniversario. Para sus colegas de la Academia Mexicana de la Lengua es motivo de júbilo reconocer sus múltiples méritos y celebrar el destacado lugar que ocupa entre los estudiosos de nuestro pasado, así como entre quienes día con día se esfuerzan porque las ciencias y las artes, la educación y la cultura reciban el respaldo que necesitan para que puedan contribuir a la construcción de un México más justo, más pacífico, más próspero, más feliz. Tal como me imagino que a todos nos sucede, ocurre que a veces me vienen a la memoria momentos, personas, episodios que había olvidado. Me asaltan de improviso.
en ocasiones de manera gratuita, sin pretexto alguno, y otros días a partir de algún estímulo que puedo reconocer. Tal es el caso ahora. Desde que comenzamos a organizar este homenaje a don Eduardo Matos Moctezuma, comenzaron a acosarme en desorden imágenes contradictorias a veces que corresponden a distintos momentos de nuestro trato. Porque, a ustedes tengo que decírselo, es posible que nadie en la academia tenga tantos años de conocer a nuestro homenajeado como yo. Y entonces me asalta el asunto de las barbas, porque mis recuerdos mezclan nuestros encuentros con las fotografías de Eduardo. Creo que ahora puedo ya despojarlo del don. Las muchas fotografías, digo, que le conozco, y ya no sé si las tenía o no las tenía cuando nos conocimos. Unas barbas colosales que me hacían y me hacen pensar en las del Cid y por supuesto en las del padre Garibay, en cuyo honor, me gusta creerlo así, por un tiempo Eduardo dejó crecer las suyas hasta que le cubrieron el pecho entero. Pero, con o sin barbas, de lo que estoy seguro es de donde nos saludamos por primera vez. Fue en una dependencia de la SEP que estaba en la segunda colonia del Periodista, en la calle Sur 124. La Dirección de Divulgación, creo que se llamaba. Desde esas oficinas dirigía Radio Educación y Canal 13 y las publicaciones de la SEP, una mujercita que ese año, 1974, se convirtió en la primera mujer electa para ocupar una silla en la Academia Mexicana de la Lengua, María del Carmen Millán. Ella nos presentó. Allí yo me encargaba de editar 3 o 4 colecciones de libros, la más importante CEP 70. Y esa tarde recibí de manos de Eduardo el original de Muerte a filo de obsidiana, el primero de sus libros. En los meses siguientes, me imagino, nos hablamos por teléfono y nos vimos todas las veces necesarias para ponernos de acuerdo sobre las dudas que siempre surgen cuando un editor cuidadoso, yo lo era y lo soy, revisa un original. Y esas entrevistas con un autor bien humorado, interesado en que el libro quedara bien editado, preocupado antes que nada por facilitar su lectura, fundaron una amistad de la que mucho me ufano y que ha sido siempre creciendo. El libro apareció el año siguiente, en 1975. Los CEP 70 salían al público un título por semana con el número 90. La colección tuvo en total 315. Además de varios cientos de artículos, participaciones en congresos, conferencias, entrevistas, Eduardo ha seguido publicando libros. Van algunos en desorden, como van llegando a mis recuerdos. Vida, pasión y muerte de Tenochtitlan, Las piedras negadas, Vida y muerte en el Templo Mayor, La muerte entre los mexicas, Excavaciones en la Catedral y el Sagrario Metropolitanos, los 5 volúmenes de Estudios Mexicas, Tenochtitlan, y al mismo tiempo, repetidamente, continuamente, manteniéndolo siempre al alcance del público, las reediciones de Muerte a filo de obsidiana. La muerte en el campo de batalla o en la piedra de los sacrificios, la que anhelaban los guerreros mexicas
porque les permitiría volver a la vida para acompañar al sol cada día en su recorrido por la alta bóveda del firmamento. Felicidades, querido Eduardo. Hablar de Eduardo Matos Moctezuma es siempre un privilegio y un reto. Un privilegio porque nos permite reconocer a un hombre que durante 80 años de su vida se ha dedicado al estudio a profundidad de las culturas, de la forma de vida y del establecimiento de las sociedades que habitaron este territorio que hoy es México. Pero al mismo tiempo es un reto porque nos obliga a reducir en unos cuantos minutos una vida intensa de trabajo, esfuerzo, sacrificio y enseñanza. Él empezó a aficionarse a la arqueología desde muy pequeño. Empezó por la cultura o por la arqueología egipcia. De ahí pasó a las demás culturas mesopotámicas y por fin llegó a la arqueología mexicana. En el estudio y análisis de la arqueología de las culturas mexicanas, ha llevado dos caminos en su vida, uno teórico y otro práctico. En el teórico, ha desempeñado de forma magistral la estructuración, el análisis y la comunicación de todo un mundo, que hasta que él llegó era en mucho desconocido, pero gracias a él hemos podido profundizar en él. Y desde el punto de vista práctico, es un hombre dinámico, que ha puesto su mayor esfuerzo en llevar a cabo sus teorías y en lograr que esos análisis que hasta ese momento eran teóricos se llevaran a la práctica y pudiera descubrir, entre otras cosas, esa maravilla que es el Templo Mayor de la Gran Tenochtitlán en el centro histórico de la Ciudad de México. Él, al analizar la vida, sobre todo de los aztecas, también llevó a cabo un análisis en dos aspectos, el aspecto material y el aspecto inmaterial. Sus estudios sobre el arte, la religión, la vida cotidiana, las guerras, los convencionalismos sociales nos impresionan, nos han impresionado y dan pábulo para que los futuros investigadores de la arqueología mexicana puedan llegar a muchos mayores y más profundos conocimientos. Pero lo que también es muy importante, sobre todo para mí, que no soy arqueólogo ni me dedico a ello, es el aspecto inmaterial, doctrinario de la vida de los aztecas. Cómo era su filosofía, su pensamiento, su religión. Y un tema que he discutido, no discutido, porque con él yo no puedo discutir, siquiera comentar o plantearle mis dudas. El aspecto jurídico, y si no jurídico, de normas de convivencia que tenían los aztecas. Siempre hay una discusión de si esas normas de comportamiento se pueden llamar derecho o no. Independientemente de que le podamos dar el título y el calificativo de derecho, lo que sí le podemos calificar es de unas normas perfectamente establecidas de conducta que tenían una estructura de valor, de aplicación y de sanción por parte de la autoridad estatal. Toda esta labor que ha desarrollado Matos también tiene para mí, y sobre todo en este homenaje que le rinde la Academia Mexicana de la Lengua, una importancia fundamental, porque Matos emplea 4 formas distintas de comunicación. Esto es muy difícil en un científico como él. Primero tiene la forma escrita, autor de más de 35 libros, todos hechos con una profunda pureza desde el punto de vista científico, pero sobre todo con una calidad en la expresión literaria extraordinaria. Gramatical y lingüísticamente son admirables y es un placer acercarse a ellos y leerlos. Pero luego, desde el punto de vista de comunicación verbal, emplea 3 formas distintas de comunicarse. La primera, cuando lo hace en conferencias doctrinarias hacia sus pares o con sus pares de la arqueología, donde emplea unos términos que si bien son selectos
o dirigidos a quienes conocen el fondo de ellos, también lo hace con una precisión y una elegancia extraordinaria. Luego tiene un segundo aspecto que es cuando da clases o da conferencias de comunicación de la ciencia arqueológica, a la que asistimos muchísimos que no somos arqueólogos y aprendemos, disfrutamos de su comunicación y nos lleva de la mano a conocer un mundo que para nosotros hasta ese momento era desconocido. Y luego tiene una tercera forma de comunicación que quizá para mí es la más importante, porque es una forma didáctica de profesor hacia sus alumnos. Es una forma en que el conocimiento que él tiene lo transmite de forma por demás accesible, por demás clara y por demás cercana a quienes va dirigida y le pueden apreciar de ellas. Es un lenguaje que da gusto escucharlo. Es más, el último ciclo de conferencias de grandes maestros de la UNAM fue un placer escucharlo y aprendimos muchísimo. La universidad tuvo un gran acierto al darle a Matos la oportunidad de llevar a cabo este ciclo. Un ciclo que prueba por su realización, por el desarrollo y por la cantidad de personas que asistimos a él, que la universidad también tuvo un extraordinario acierto al otorgarle el grado de honoris causa de nuestra casa de estudios. Y como dijo el rector Graue en el momento en que le otorgó a nombre de la institución el grado honoris causa, por todo ello, muchísimas gracias a Eduardo Matos Moctezuma. Eduardo Matos Moctezuma, el decir de las piedras. El homenaje que hoy se hace a Eduardo Matos Moctezuma no es uno más en la lluvia de homenajes que el arqueólogo ha recibido recientemente. Es un honor especial que solo los que pasan de los 80 años gozan. En el mundo mesoamericano ya era un logro llegar a los 52, una atadura de años, un Xiucmopili. En nuestro mundo, los 60 años marcan una etapa fundamental en la vida del ser humano. A partir de esa edad, la persona puede jubilarse, puede descansar, puede hacer lo que le gusta, sintiendo que el tiempo es suyo y que por lo tanto ha alcanzado el sosiego, la sabiduría, la paz interior, algo así como un nirvana terrestre. Es el caso de Eduardo Matos, pero con una diferencia, porque en esta etapa de su vida es cuando más trabajo tiene, cuando le persiguen para que dé conferencias, para que escriba prólogos y artículos y para que esté presente en 1000 actos académicos. Y sobre todo es ahora, en su madurez plena, cuando tiene mucho que pensar a solas sobre el decir de las piedras, tema al que ha dedicado su vida. Desde su juventud, desde que era estudiante en la Escuela Nacional de Antropología e Historias, Matos ha preguntado a las piedras con espíritu inquisidor, como puede verse en sus artículos que escribió hacia 1960, cuando empezó a escribir en las revistas de estudiantes. En aquel año publicó su primer trabajo al que tituló Protesta, título que nos acerca a un Matos activo y participante en las inquietudes de su tiempo. 5 años después, o sea, en 1965, se tituló de maestro en ciencias antropológicas con una tesis sobre la revolución urbana en el Valle de México, tema muy atractivo en aquel momento, en el que se abría paso con fuerza la teoría de Gordon Childe sobre las revoluciones del Neolítico en el creciente fértil. Esta expresión, el decir de las piedras, es el título que le puso a su discurso de entrada a la Academia Mexicana de la Lengua y creo que refleja muy bien su tarea de vida. Durante años, Eduardo ha explorado este decir de las piedras con un sentido nuevo, el de penetrar en el significado de la muerte en Mesoamérica, la muerte en su faceta de muerte ritual, la que se manifiesta en el sacrificio humano, en pirámides y en frisos de edificios, en restos de cimientos, en tumbas y juegos de pelota. En sus artículos y capítulos de libros dio a conocer todo aquello que las piedras dicen de la muerte y de la religión del mundo mesoamericano, tanto en los grandes centros ceremoniales como Teotihuacán y Tula, como en las pequeñas comunidades que solo los arqueólogos visitan de vez en cuando. El hecho es que en 1975
15 años después de aquella protesta, Eduardo publicó su primer libro, Muerte a filo de obsidiana, libro que lo lanzó al foro de los notables y que parece muy apropiado para recordar en esta ocasión, porque ya es un clásico. El título es muy atractivo y más lo es el contenido, ya que no solo es un libro de arqueología, sino también de reflexión sobre la historia y el significado de la muerte ritual. En él, Matos examina con gran lupa lo que él llama el dato arqueológico, no solo en los entierros y en las ofrendas funerarias, sino también en los monumentos arquitectónicos y en los objetos de barro. Por sus páginas pasan las creaciones más antiguas del preclásico halladas en las piedras de Cuicuilco, como por ejemplo la máscara Vida y Muerte de Tlatilco, que es impresionante, la estela del esqueleto de Izapa en Chiapas, los entierros y las ofrendas de Teotihuacán, los frisos del juego de pelota del Tajín y de Monte Albán, además de las pinturas de Bonampak, el Mictlán de barro del Zapotal en Veracruz, las tumbas mixtecas con oro labrado para los muertos y la majestuosa lápida del entierro de Pacal en Palenque. Las minas arqueológicas del México antiguo son las fuentes en las que Eduardo se sumerge y pregunta a las piedras, ¿qué es la muerte en Mesoamérica? Las piedras le ofrecen respuestas que él analiza y cohesiona hasta llegar a reconstruir el sentido del culto a la muerte a filo de obsidiana y también el camino de la muerte al más allá, al Mictlán para la gente normal, al Tlalocan para los que mueren por agua y al Sol para los guerreros. Esa es la muerte excelsa para los guerreros y para las mujeres muertas por parto. En el libro diseña y reproduce una auténtica geografía de la muerte y del más allá, leyendo en las piedras y en los huesos hechos piedra la vida de los que gobernaron y también de los más iguales que dan con su sangre vida a los dioses en las fiestas de las veintenas del calendario. Pero no acaba ahí el libro, porque una vez descritas las costumbres funerarias y la muerte ritual de manos de la arqueología, Matos deja las piedras y se introduce en las letras. Hace una lectura de los textos fundacionales de dioses y hombres de Mesoamérica, como la leyenda de los soles, la historia general de Sagún, códices y crónicas, y en ellos busca y rescata el nacimiento de los hombres y el origen de la muerte ritual, enlazando el dato histórico con la interpretación del mito hecha por teóricos modernos para reconstruir el sentimiento religioso, los ritos y el sentido de trascendencia, es decir, el destino final de la vida, el más allá, que dependía de la forma de morir y no tanto de la conducta y del comportamiento del hombre. No falta desde luego su mirada de arqueólogo duro y dedica un capítulo al estudio del Zompantli, estructura arquitectónica de cráneos ensartados, tal vez única en la historia, en la que culmina la representación de la muerte, y afirma Matos, era también el instrumento de control político y religioso que ejercía el azteca. El libro trata de otros temas interesantes, entre ellos la conquista y la supervivencia del sentido de la muerte, que está reflejada en nuestros días en la fiesta del Día de Muertos. Pero no quiero que esto sea una reseña, de manera que solo recordaré que el libro termina con un capítulo sobre la poesía del posclásico, en el que recoge unos cuantos poemas que muestran la preocupación de los nahuas ante la muerte y aún la angustia ante un más allá desconocido. Yo pienso que este capítulo es muestra también de que su autor tiene alma de poeta, pues no estamos acostumbrados a leer un libro de arqueología que termine con poesías. Un final bonito para un tema profundo que preocupa a todo ser humano. El tema de la muerte se quedó en el alma de Eduardo para siempre. Con él convivió y acerca de él ha escrito sin cesar. Pero tal vez nunca imaginó que poco tiempo después de publicar el libro se encontraría con ella un día de febrero de 1978. Era una muerte esculpida en una gran piedra redonda, con forma de mujer desmembrada, una mujer corriendo, tal vez huyendo de su verdugo. Era una muerte diferente a las estudiadas por él, muerte por desmembramiento, y pronto se supo que la muerta era Coyolxauhqui, la hermana malvada de Huitzilopochtli. Pero lo mejor era que detrás de ella estaba el templo mayor de la ciudad de Tenochtitlan, destruido, pero con toda su grandeza.
Eduardo, que entonces era un joven arqueólogo de 38 años, fue elegido para excavar y hacer hablar aquella multitud de piedras, o más bien de templos, porque eran varios los edificios superpuestos construidos por los tlatoanis mexicas a lo largo de varios siglos. Eduardo aceptó la tarea y pronto se levantó una gran excavación. Los medios informaron del gran hallazgo con impacto y hubo que preparar una conferencia en el Museo de Antropología. La tarde de la conferencia, la fila llegaba a la Reforma y hubo que usar la fuerza pública para que la fila no se convirtiera en turbamulta. Eduardo Matos habló de las piedras y Miguel León Portilla de las fuentes escritas que se conocían del Templo Mayor, que son muchas. Ambos dialogaron con conocimiento y pasión. Además, se proyectó una película, un video, diríamos ahora, elaborado por Concepción León Portilla. En el video se apreciaba muy bien la dimensión del descubrimiento en un contexto muy extenso. El Zócalo, con la catedral, Palacio Nacional, y las imágenes del video eran muy claras y muy atrayentes. En sus palabras, Matos partía de una idea muy clara. Coyolxauhqui nace con su muerte, decía. Y así era, pues fue entonces cuando Coyolxauhqui nació para todo el mundo. Poco después, en 1981, Miguel León Portilla y Eduardo Matos sacaron a la luz El Templo Mayor, un libro espectacular en el que daba a conocer al público académico y al gran público la importancia del nuevo templo y su relevancia en la historia de México. Muy pronto Eduardo contó con un equipo de arqueólogos, restauradores y colaboradores de toda clase, delimitó las etapas constructivas, identificó los diferentes templos, las casas de los sacerdotes, los palacios de los tlatoanis, clasificó el material arqueológico y diseñó un libro al que llamó Vida y Muerte en el Templo Mayor. Como Schliemann, como Henry Schliemann, en Troya, Matos pasó a ser el símbolo de la arqueología en el México moderno, el hombre que excavaba y escribía sin cesar. Desde el Templo Mayor hablaba con las piedras, daba clases, preparaba exposiciones, viajaba a muchos países y recibía premios y reconocimientos. Es un momento muy bonito para recordar en la vida de Matos. Muchos años después podemos decir que su obra es muy grande y que rebasa la arqueología. En sus libros hay mucha arquitectura y escultura monumental y también mucha historia, arte y poesía. Pero el decir de las piedras ha sido su tarea y su brújula que hoy recordamos en lo que él llama su otoño y su soledad. Para nosotros, su otoño y su soledad es el momento en el que el arqueólogo puede tomar el tiempo en sus manos y escuchar el decir de las piedras de cualquier espacio y de cualquier tiempo y convertirlo en historia y vida de los pueblos que nos precedieron. Muchas gracias y muchas felicidades, Eduardo. Eduardo Matos Moctezuma cumplió 80 años de edad, o como lo hubiese dicho mi querido maestro Miguel León Portilla, de juventud acumulada. A esta expresión eufemística que matiza el valor cuantitativo de la edad en el contexto de un tiempo lineal, quisiera añadir en el caso de Eduardo consideraciones que atañen a la duración en el marco conceptual y axiológico prehispánico de un tiempo cíclico. En dicho marco, diríamos que Eduardo acaba de cumplir su cuarto ciclo de 20 años y que está iniciando su quinto periodo de 20 años. En este ámbito conceptual, el tiempo no se acumula, o por lo menos no se acumula en los mismos términos que el tiempo occidental. En efecto, en el mundo indígena mesoamericano, cada ciclo se sobreponía al precedente, reafirmando los paradigmas constitutivos del ser que avanzaba en este recorrido existencial cíclico. La madurez que se alcanza con la superposición de los ciclos se expresaba en la palabra náhuatl para el estado adulto, Maxititlacat, literalmente el ser que se alcanzó, es decir, que alcanzó la plenitud de su ser propio. Vuélvete lo que eres, decía Nietzsche. En términos de apreciación numérica, 4 veces 20 años son menos que 80. Por otra parte, lo que se tramaba en estos ciclos es también lo que los mexicas designaban con difracismo, Tleyot, Mahuizot, el renombre, la fama,
es decir, lo que perduraría en la memoria más allá de los determinismos inexorables del tiempo. La obra extensísima de Eduardo y sus intervenciones en distintos foros nacionales e internacionales fueron sin duda lo que le confirieron la fama. En particular, sus investigaciones y publicaciones sobre la muerte en la cultura prehispánica, la muerte sacrificial, con el libro Muerte a filo de obsidiana, que constituye un clásico en la materia, y la muerte en general, uno de cuyos títulos es La muerte entre los mexicas. Ampliamente conocido por su obra de investigación y de difusión en temas relacionados con las culturas prehispánicas, el renombre y la fama de Eduardo Tleyot Mahuizot comenzaron cuando se descubrió de manera incidental en 1978 el monolito de Coyolxauhqui, y cuando a raíz de ese hallazgo se inició el proyecto Templo Mayor, el cual permaneció a su cargo durante varios años, con todas las evidencias arqueológicas que se exhumaron y enriquecieron asimismo el acervo cultural existente sobre la región mexica. Ahora Eduardo Matos Moctezuma goza de una fama nacional e internacional muy merecida. En el ámbito de la docencia, como maestro, Eduardo suscitó muchas vocaciones. En lo personal, debo decir que sus conferencias, así como sus libros y artículos, definieron lo que sería mi línea principal de investigación, la muerte en el mundo náhuatl prehispánico. Ahora bien, además de antropólogo y arqueólogo, Eduardo es también un literato. Para dar tan solo un ejemplo, su lectura de la poesía de Vicente Quirarte manifiesta una sensibilidad literaria fuera de lo común. Para concluir, quiero felicitarte, Eduardo, por el camino recorrido durante esos 4 ciclos vigesimales del tiempo y desearte lo mejor para este catún, este lapso de 20 años que ya iniciaste. Es un enorme honor participar en el homenaje que la Academia Mexicana de la Lengua le hace a uno de sus miembros de número, Eduardo Matos Moctezuma. Es un honor, pero también es un reto. Eduardo Matos Moctezuma no solamente tiene una trayectoria larga, sino que la tiene llena de logros, llena de reconocimientos, pero también de cambios. Él habla de 5 cambios a lo largo de su vida. Yo no me voy a meter en todos ellos, pero sí señalar que a mi modo de ver, su principal logro es el Templo Mayor. El rescate, el estudio y la difusión, ¿sí?, de ese sitio arqueológico que cambió la cara de la Ciudad de México, que impactó en su economía. No son pocos los turistas que se han asomado a esta ciudad para ver el Templo Mayor, que multiplicó el orgullo de sus habitantes, que nos dio identidad, una identidad muy compleja. Antes, la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México creíamos que lo más antiguo era Catedral, Palacio Nacional, y que sí, claro está, había vestigios sobre periodos más antiguos, sobre construcciones previas, sobre lo anterior a, pero no lo habíamos visto con la magnificencia del Templo Mayor. Rescatar Templo Mayor fue rescatar parte de nuestro ser que estaba literalmente enterrado. Ese es, para mí, el gran logro de Eduardo Matos Moctezuma, pero no se queda en eso. Además de ser un arqueólogo, un gran arqueólogo de nivel mundial, ha recibido reconocimientos de todo tipo. No voy a hacer referencia a ellos. El más reciente tal vez sea el de la Universidad de Harvard, que tiene una cátedra con su nombre. Eduardo Matos, además de ser un extraordinario arqueólogo, es más que eso, poeta, intentó ser pintor, extra en una ópera en Turandot, en la película Tequila, historiador, un gran historiador de la arqueología, ¿sí?, disciplina que él dice que empezó a ver con Ignacio Bernal. Déjenme decir algunas cosas de Eduardo Matos. No voy a rastrearlo por 80 años, pero sí decir que es un hijo de diplomático,
de un diplomático culto dominicano, casado con mexicana, que vivió varios años en Centroamérica por la labor diplomática de su padre, Panamá, Honduras, que regresó a México y que la lectura del libro de Ceram, Dioses, Tumbas y Sabios, transformó su vida. Ingresó a la ENA, a una ENA finales de los 50, principios de los 60, impactada por la Revolución Cubana, por el Concilio Vaticano, sobre todo para aquellos jóvenes que eran creyentes. Allí en la ENA conoció a exiliados españoles, tuvo grandes maestros, José Luis Lorenzo, quien lo introdujo a Gordon Child, Piña Chan, pero sobre todo, Eduardo Matos tuvo una suerte enorme, o a lo mejor no suerte, sino destino acaso buscado, de trabajar, de tener experiencias arqueológicas en las principales ciudades del antiguo México central. Trabajó en Cholula, en Tenochtitlán, en Teotihuacán, en Tula, en Tlatelolco, pero claro está, para mí, estas fueron solo preparaciones para poder trabajar en el Templo Mayor. Otra característica de su labor en el Templo Mayor es que hizo un trabajo interdisciplinario, ciencias duras y todo tipo de ciencias humanas y sociales. Fue especialmente valioso no solamente el rescate de la parte arquitectónica del Templo Mayor, sino las miles, cientos y tal vez miles de ofrendas, repito, con ese análisis interdisciplinario. ¿Qué le queda a Eduardo Matos en lo que resta de su vida? Muchos años felices, muchos viajes, muchos libros y muchos reconocimientos. El mío es el más humilde, pero uno de los más sinceros. El maestro Eduardo Matos Moctezuma. Ha sido para mí un gran honor y privilegio tratar a mi admirado maestro y amigo Eduardo Matos Moctezuma, que cumple muy felices 80 años. He compartido espacios académicos con él hace ya 40 años, en nuestra institución común, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y más recientemente en la Academia Mexicana de la Historia y en la Academia Mexicana de la Lengua. Eduardo Matos es de los grandes maestros de México, arqueólogo, historiador, escritor, ser humano humilde y generoso, abierto a la discusión, divertido y siempre curioso. Tengo la suerte de ser profesor investigador en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, y una de las maravillas que me depara mi trabajo es conocer a grandes investigadores, amantes de México y comprometidos con su trabajo. A poco de entrar a la D en 1980, a los investigadores nos invitaron a una visita al recién abierto Templo Mayor, junto al Zócalo de la Ciudad de México, visita que nos dio el mismo Eduardo Matos, con su larga barba hippie, y a todos nos impresionó cuando asoció los dos templos superiores del Templo Mayor, uno dedicado al dios Tlaloc y el otro a Huitzilopochtli, dioses respectivamente del agua y de la guerra, vinculados con la agricultura y el tributo, los dos elementos fundamentales de la formación económico-social de los mexicas. Y recientemente pudimos ver, en el homenaje de 2019 a don Miguel León Portilla, el antiguo reportaje en blanco y negro de la visita de don Miguel al joven Eduardo Matos en el Templo Mayor, platicando ambos con absoluta solvencia y naturalidad frente a la cámara sobre los recién desenterrados restos del Templo Mayor de México Tenochtitlan, que don Miguel predijo o conocía ya perfectamente desde antes de las excavaciones. Lo cuenta Eduardo Matos en su prólogo a la reedición del libro de Miguel León Portilla titulado México Tenochtitlan, su espacio y tiempos sagrados. Precisamente ese año, en febrero de 1978, la compañía Luz y Fuerza del Centro encontró accidentalmente el gran monolito roto que representaba a la diosa Coyolxauhqui,
descuartizada por su hermano recién nacido Huitzilopochtli, hijos ambos de Coatlicue. En 1978, Eduardo Matos ya era un arqueólogo reconocido. Había hecho excavaciones en Teotihuacán, Tula, Bonampak, Comalcalco y otros sitios. Había sido director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y secretario de la Sociedad Mexicana de Antropología. Había publicado en 1975 su obra clásica, Muerte al filo de obsidiana, los nahuas frente a la muerte, y varios otros estudios de tema arqueológico e histórico, en los que mostró su dominio de ambos campos, que jamás ha separado en su desempeño. También había ya publicado sus primeros estudios sobre historia de la arqueología en México, sobre la conquista española y de tema folclórico. Así pues, en 1978, Eduardo Matos, gracias al impacto mediático del encuentro del gran monolito de la Coyolxauhqui, pudo realizar una intervención historiográfica fundamental en la mente de la nación, que fue la de obtener la autorización presidencial para realizar, bajo el control del Instituto Nacional de Antropología e Historia, excavaciones arqueológicas en el mero centro, en la Plaza Mayor o Zócalo de la ciudad, entre Palacio Nacional y el Sagrario de la Catedral. Estas excavaciones fueron muy polémicas, porque implicaron destruir varios edificios coloniales y del siglo XIX, pero la operación permitió abrir a la vista de los visitantes algo de lo que la Ciudad de México era antes de su conquista y destrucción, y permitió sentir la continuidad de la Ciudad de México como capital de los mexicas y de los mexicanos. La polémica sobre la destrucción de edificios coloniales para excavar arreció cuando, lógicamente, no apareció completo el Gran Templo Mayor, puesto que había sido arrasado por los españoles, al igual que los demás templos y casas de la ciudad, y sus piedras fueron reutilizadas para la construcción de la catedral y otras construcciones. Pero si no apareció el Templo Mayor completo en las excavaciones de 1978, lo que apareció fue toda una lección de arqueología y de historia que Eduardo Matos nos dio a todos los mexicanos y amantes de México, pues descubrimos las capas progresivas de los templos que se hacían periódicamente una encima de la otra, hasta alcanzar alturas considerables. Era una manera de tener siempre integrado el pasado al presente, a un presente cada vez más alto y glorioso. A partir de 1978, Eduardo Matos inició el proyecto Templo Mayor de Lina, que no solo mostró las fases constructivas que permiten escribir la historia del Templo Mayor, que es también la de los mexicas, sino que ha permitido un conjunto de descubrimientos de edificios, esculturas, murales, tzompantlis, entierros, restos orgánicos, que nos han venido dando a lo largo de más de 20 años una visión cada vez más profunda de la vida y las creencias de nuestros antepasados mexicas. Muchos de estos materiales se exponen en el magnífico Museo del Templo Mayor que fundó Eduardo Matos, en el que destaca la recién descubierta diosa Tlalteuctli, Señora de la Tierra. Eduardo Matos llevó el proyecto Templo Mayor con un gran equipo que formó gracias a sus dotes didácticas, de mando y su generosidad, en el que destaca el arqueólogo e historiador Leonardo López Luján. Juntos han montado un taller formidable en el que se integran arqueólogos y varios especialistas en disciplinas adyacentes, que son una muestra de la profesionalidad, la entrega y el amor a su país de los científicos mexicanos, defensores y difusores de nuestro patrimonio histórico, cultural y natural. La obra de Eduardo Matos Moctezuma ha recibido los mejores reconocimientos en México y en el extranjero, pero lo importante es que con su trabajo contribuye a hacer de nosotros seres humanos más conscientes de nuestras raíces. Lo ha hecho a través de sus excavaciones e investigaciones de primerísimo nivel,
de sus múltiples libros y estudios, informadísimos y claros, y en sus magníficas conferencias, presenciales y virtuales, en diferentes instituciones y medios. Querido Eduardo, es mucho lo que te agradecemos y festejamos en este tu cumpleaños 80 y te mandamos un abrazo muy cariñoso. Muchas gracias. Ilhuitl Itechpan Eduardo Matos Motecosoma. Amos Anmulhue Ixtlamatini Eduardo Matos Motecosoma y Maco Huetzki Tlanahuatili Maki Mocuitlahui Hueyi Teopan Tlen Huejapatl Mexico Tenochtitlan. Nehuatl Nimuilia Yehuatzin Wala Hipantlaca Mecayot Tlen Motecosoma Ilhuicamina Iguaya Motecosoma Xocoyotzin. Noche tikmati. Inin ome tlacatzitzin melawak huehueyi tlanahuatiane heliaya ipan tlanahuatiloyan tlen aztecame tocolhua. Nehuatl peji niquimpua amoxme ipan caxtoli guanahui napuali xihuitl tlen yehuatzin oquehcuilo hueles nitocaxtes teme tlen amo moneltoca ica itztetl temictilistli Tenochtitlan iuan sequinoc amoxme. Se torati yehuatzin Matos Motecosoma onechilhui. Natalio, xiquitati tlaixnextili ipan hueyi teopan, campa tiquinitas toteotzitzin tlen tocolhua huejapatl mexicame. Iquino hueles tiquihcuilo se amoxtli campa tehuatl ocsepa tiquinyolcuis huejapatl toteotzitzin. Iuan melauac, niyahki niquinmahuisoto toteotzitziuan. Iquino niquihcuilo se xochicuicatl itechpan toteotzin ipalnemoani tlen toguayanemi tlen tech yolchicaua. Nohquia niquihcuilo se yoc xochicuicatl tlen itocahtia cuatlicue campa niquixexecoa mahuistic totlalnantzin. Huelis quipia sempuali xihuitl Eduardo Matos Motecosoma nichiqui notemachticatzi sentica iguayatlamatini Miguel León Portilla. Nama niquihtoa Matos Motecosoma nohquia tlamatini pampa quixmati Oaxapatl tlalamiquilistli tlen monextia ipan hueyi teopan tlen mochantlalia ipan iyolo Mexico altepetl. Axcan melauac niyolpaki pampa Matos Motecosoma quipia napuali xihuitl iuan cuali itlailamiquilis chicahtoc itlacayo iuan petlani itlachialis. Yeca nimoilia nehuatl huelis tech mactilis tlauili tlen ica ticuamachilise tlayehyecorli tlen quicahtequeh tocolhua ipan teopamitl, ipan tetl tlachiualisme quehuacamoxme tlen amo queman ixpoliui. Nimitzpaquiltia notemachticatzin Eduardo Matos Motecosoma ipan moilhui pampa miac xihuitl tihyecantoc tequillotl ipan hueyi teocali tlen Mexico totlalnantzin. Desde Santa Bárbara, California, de la Universidad de California de Santa Bárbara y de UCI Mexicanistas. Vamos a hablar un poco, y qué más decir de Eduardo Matos Moctezuma. Yo solamente unas cuantas líneas que mucho se ha dicho por parte de los especialistas y mucho más se dirá. Yo lo que podría decir es lo siguiente: Eduardo Matos Moctezuma, un ser humano de varias dimensiones. Nació en un año bisiesto, como bisiesto fue el año de sus 80. Cumplió su primer mes al año siguiente, es decir, nace a fines de 1940 y crece con el año 1941. Un niño entre 2 años, un arqueólogo entre el antes y el después de la conquista. El antes es fundamental para él, de ahí que haya decidido nacer un día antes de la fiesta guadalupana, un año antes de que se cumplieran los 420 años de la conquista
hecho que él ve como un proceso en el que marca el valor de la palabra, la traducción, la función de los tlatoanis, Moctezuma, Huitláhuac, Cuauhtémoc, el de la suave patria de López Velarde, las razones de Malintzin para estar del lado contrario de los mexicas. Eduardo Matos Moctezuma narra la historia de la conquista como si fuera testigo de cargo, como si fuera personaje, narrador omnisciente, desde varios puntos de vista, desde adentro, desde fuera, desde aquellos tiempos, desde ahora. Su narración oral y escrita es una crónica, una nueva historia, varios rompimientos, un reflexionar de años, con una maestría, al mismo tiempo que como estudiante directo de sus maestros, a quienes siempre reconoce y les agradece, por quienes pide memoria y reconocimientos. Eduardo Matos Moctezuma ha contado una por una las piedras del Templo Mayor. Cuando era niño, yo creo que no jugó a las canicas, sino que jugó con piedritas, piedrecitas, las huele, las toca, las prueba, las oye, las contempla. Piedrita, con las que va haciendo escalones, pirámides. Así fue creciendo su cultura, monumental, con los pies en la tierra y también en el subsuelo, los brazos en las nubes de Tlaloc, pronunciando más que nadie el sonido tl, Tenochtitlan, Tlatelolco, Acan, Teotihuacán, Aca, Totonacas, etc. Eduardo Matos Moctezuma le tiene medido el tiempo a los calendarios. Vive entre el antes y el después de la conquista, decíamos. Antes le siguió los pasos a Hernán Cortés desde que pasa por Cozumel. Lo vio encallar, y así lo dice, sus naves, seducir, perder, ganar. Sabe de las estrategias de Moctezuma, interpreta el sacrificio de Cuauhtémoc, quien pide que lo maten, pero no como alguien que se ha rendido, sino porque quiere morir como lo que fue, como un guerrero. Y también entendió a doña Marina. ¿Y qué decir de la situación actualísima, política y cultural, cuando de otro modo se va hacia siglos atrás? Él tiene su respuesta, él tiene su punto de vista. Y lo puede hacer por lo que sabe, lo que enseña, por meditar en soledad, por ser puntual. Quiso ser un joven poeta, nos dicen, y lo ha sido. Arqueólogo que va y que viene, que renueva, que vive lo que llama los tiempos nuevos, los tiempos aquellos, los tiempos de siempre. En Eduardo Matos Moctezuma se conjuga lo prehispánico. La conquista, no se le escapa uno solo de los 90 días de combate. La colonia, el siglo decimonónico sin romanticismos, el 20 revolucionario, el posrevolucionario, el periodo posrevolucionario, y sigue firme cuando habla de muchos aspectos de la situación actual, de los años 20 del siglo XXI, lo que llevamos hasta este momento. Y recordemos, en 1978 fue un año de gloria. La monumental Coyolxauhqui daría señales de vida a unos cuantos metros tierra adentro de esa antigua librería Robledo de José Porrúa e Hijos. La céntrica esquina de libros se cimentaba en la piedra labrada de otras épocas. Libros localizados arriba de una subterránea escultura localizada en el centro de una ciudad que letrada, sobre todo desde el siglo XVII, hacía su entrada en la segunda mitad del ahora moderno siglo XXI. Eduardo Matos Moctezuma, y en esa piedra se apuntalaban los mitos, la historia, nuestra cultura, nuestra literatura. Eduardo Matos Moctezuma tenía 37 años, agosto del 78, guardia del Templo Mayor como San Pedro, con las llaves, pero no del cielo, sino del suelo, ese piso donde estamos parados. Eduardo Matos Moctezuma habla con la muerte. Sus libros, Muerte a filo de obsidiana, Vida y muerte en el Templo Mayor, La muerte entre los mexicas. Sabe de modos de morir, muerte por armas en el sol, muerte por agua como Tlalocan, morir por morir en Mictlán, el lugar de las garzas. Aguas, armas, garzas, luna, obsidiana. Se impone el principio femenino. Le da vida no artificial a la muerte,
le pone máscara, esa muerte mengua, riela como la luna. Premiado, su nombre es una cátedra, maestro entre los grandes maestros, agradecido, decíamos, con sus maestros, citados siempre, reseñados algunas veces, como cuando leemos su reseña de Cantares Mexicanos, la antología del glorioso don Miguel León Portilla, y lo leemos en las clases con las nuevas generaciones en la Universidad de California de Santa Bárbara. ¿Qué es la arqueología hoy? En el diccionario asoma un nombre, Eduardo Matos Moctezuma. A un lado, maestros, por el otro, sus estudiantes. ¿Quién tiene las llaves de la gran ciudad originaria? Eduardo Matos Moctezuma, quien hizo del Templo Mayor un laberinto de aire, de luz, sellado entre las piedras, piedras que le hablan y con las que ha hecho un mapa mayor en la historia de México. Muchas gracias. Agradezco profundamente la invitación para participar en este merecido homenaje a un hombre que dignamente forma parte de esta honorable academia. El maravilloso y complejo pensamiento mesoamericano nos permite algunas veces entender el mundo con otros ojos. El contacto con lo divino, que nosotros llamamos dioses, era más horizontal. Las fuerzas se podían materializar en distintos objetos o seres y mezclarse con el mundo de los humanos. Algunas veces lo hacían con un objetivo específico, como cuando se manifestaban los enigmáticos Tetzahuitl. En otras ocasiones el encuentro era una simple casualidad en el cruce de los mundos. Las interacciones divinas implicaban una irrupción en la vida cotidiana de los hombres, pero estos, lejos de comportarse sumisamente, podían incluso rebelarse ante ellas. Me gustaría decir que Eduardo Matos es un hombre de su tiempo, pero esto para nuestro pesar no es así. Eso implicaría que podría haber muchos como él, y desafortunadamente la combinación de los atributos y, claro, alguno que otro defecto, que se conjugan en su persona es algo difícil de encontrar. Pensar en resumir la trayectoria de un hombre tan prolífico y a la vez tan fuera del ordinario es complicado. En Templo Mayor, cuando nos referimos a el profesor o al prof para los más aventureros, todos sabemos de quién estamos hablando. Curioso que con tantos títulos casi nobiliarios, la sabiduría popular haya elegido este. Creo que tiene que ver con que muchos de nosotros hemos aprendido y encontramos en él un modelo a seguir. El sabio no enseña con palabras, sino con actos, decía el filósofo Lao Tzu. Y así, tanto dentro como fuera del aula, de Matos, por ejemplo, deberíamos aprender no a ser puntuales, sino a ser disciplinados. Su puntualidad, que podría ser demasiado quisquillosa para algunos, es resultado de un ritmo de vida correctamente planeado, con armónicos compases de tiempos y silencios, con el correcto equilibrio entre el amor propio y el respeto a los demás. Siendo alguien tan reconocido, es significativo que cuando menciono que trabajo en Templo Mayor, no falta la persona que se refiere a alguna anécdota relacionada con Matos. En su gran mayoría resalta el trato afable que recibieron de él, la oportunidad que les dio para poder ver de cerca la imponente Coyolxauhqui mientras la estaba excavando, la guía inesperada para los familiares de algún colega, la recomendación escrita para concursar por un posgrado, la invitación para trabajar en su equipo o las bromas gastadas a sus estudiantes. Y eso quizás es otra lección que podríamos aprender. La inteligencia y la formalidad no están peleadas con el buen humor. Personalmente, algo que le admiro mucho es una inequívoca visión estratégica, quizá producto de la educación recibida o de las dinámicas familiares. Es a veces hasta asombrosa la capacidad y rapidez que tiene para visorar a los sucesos, desentrañar el velo fenoménico para llegar al núcleo esencial, entender qué es lo que realmente necesita y por aquello que vale la pena enfocarse para armar sendos oficios o hacer declaraciones en la prensa. Hace unos años celebrábamos 4 décadas de trabajos de excavación del proyecto Templo Mayor y 3 de la existencia del museo. Un proyecto que ha pagado con creces la inversión recibida, cuyos rendimientos pueden ser tan mesurables como la cantidad de obras publicadas por quienes han formado parte del mismo, o tan intangibles como la indudable relación que ha forjado el museo con la identidad de este país. Reflexionando en los fundamentos de un proyecto tan largamente exitoso, coincidimos varios de nosotros que se debió en buena medida a que Eduardo Matos se dedicó a armar un equipo y una sólida estructura que tuviera lo mínimo indispensable para poder echar a andar la locomotora científica, equipo en el que es tan importante el arqueólogo como el administrador, la museógrafa como quien brinda las visitas guiadas. ¿Cómo me gustaría que hubiera más Eduardos Matos entre nosotros? Arqueólogos comprometidos con la verdad científica, jefes que logran identificar el talento de sus colaboradores, prolíficos escritores, bromistas incorregibles, hombres que disfrutan la vida y que gustosos ofrecen lo que han aprendido y vivido. Quizá Matos sea como esas presencias mesoamericanas de las que hablé, que se manifiestan de vez en cuando en los terrenos humanos para darle un giro al mundo, pero de cada uno de nosotros dependerá aprovechar las lecciones que este sabio nos ofrece con su actuar.
El centauro sigue provocando rompimientos, reinventándose, afinando su modo de vivir. Quizá por ahí convenga aumentar un capítulo 2 a ese libro que, aunque de factura reciente, ya debe actualizarse. Otro signo inequívoco también de la extraordinaria naturaleza de nuestro homenajeado, siempre dispuesto a enfrentar, a aprender, pero también a disfrutar de los retos de la vida. Con cada paso que da, multiplica las experiencias que generosamente comparte con nosotros y de las que siempre, espero, estemos dispuestos a aprender y a poner en práctica. Les agradezco muchísimo la invitación y un fuerte abrazo al homenajeado. Felicidades, profesor Matos.